Hola, buenos días. Os damos la bienvenida a este primer webinar con el que abrimos el ciclo de 3 webinars que hemos preparado desde la Asociación Española contra el Cáncer en motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Para la Asociación Española contra el Cáncer es imprescindible seguir concienciando a las mujeres de la importancia en la prevención del cáncer de mama y dar visibilidad a todo lo que esta enfermedad puede conllevar. Antes de dar paso a los ponentes, que ya los tenemos preparados en pantalla, vamos a dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible esta jornada. Gracias a Bayer, Janssen, Daiichi Sankyo, AstraZeneca, Novartis, Palex y Technotramic. También damos las gracias a los patrocinadores del Espacio Activo, Allianz Vending, Fundación VMV, Cosmetic Group y Tolens. Ahora sí, iniciamos este primer webinar donde vamos a hablar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama. Para ello nos acompañan 4 profesionales que, como decía, ya los tenemos en pantalla y les paso a dar la bienvenida. Doy la bienvenida a la doctora Vidal, oncóloga médica de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Clínic de Barcelona, profesora asociada en la Universidad de Barcelona, investigadora clínica y DIVAPS y miembro de la Junta Directiva del Grupo Solti. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Damos la bienvenida también al doctor Seoane, profesor de ICREA y director en investigación preclínica translacional del Instituto de Oncología en Vall d'Hebron, Hospital Universitario Vall d'Hebron, y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días, doctor Seoane. Pasamos también a dar la bienvenida al doctor Albaney, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar y director HM del Centro Integral Oncológico Clara Campal en Barcelona y catedrático de Oncología de la Universidad Pompeu Fabra. Buenos días, doctor Albaney. Y por último, saludamos a la doctora Laplana y le damos la bienvenida, oncóloga radioterápica en el Instituto Catalán de Oncología. Recordamos a los participantes que pueden hacer preguntas en el chat y que al final de todas estas intervenciones compartiremos unos minutos para poder rescatar las preguntas del chat y trasladarlas a nuestros ponentes. Ahora sí, doy paso a la doctora Vidal, que nos habla del papel de los test genómicos en el tratamiento del cáncer de mama. Cuando quiera. Vamos a dar paso a la presentación. Primero de todo, dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar y a intentar explicar este tema del papel de los test genómicos en el tratamiento del cáncer de mama. Sé que hay gran variedad de público conectado, por lo que voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible para intentar llegar a todo el mundo, aunque hay palabras técnicas, pero bueno, estamos abiertos a preguntas para posteriormente poder explicar lo que no haya quedado claro. Un poco para empezar, ¿cómo decidimos los oncólogos qué tratamientos tenemos que aplicar a las pacientes con cáncer de mama? Tenemos unos factores pronósticos clásicos, como son la afectación ganglionar, la edad, el tamaño tumoral, el grado del tumor, el subtipos y cómo son los receptores hormonales. Con todo eso, históricamente, hemos llegado a hacer nuestro algoritmo y decidir el tratamiento. Pero sí que es cierto que hasta ahora, y cuando no disponíamos de estas plataformas, la toma de decisión era un poco heterogénea. Nos basábamos en lo que nosotros llamamos el estadiaje, en biomarcadores, y las guías también eran bastante burdas en cuanto a que aplicaban a gran parte de la población. Por ello, surgió la necesidad de refinar un poco más el tratamiento que debemos aplicar a nuestros pacientes y decirlo de una forma más específica, personalizar el tratamiento y cada paciente reciba tratamiento en función de cómo es su tumor. Para empezar, es muy importante para nosotros clasificar el cáncer de mama. No todos los cánceres de mama son iguales y ya sabemos desde el año 2000 que el cáncer de mama, cuando decimos cáncer de mama en sí, es una entidad heterogénea que está subdividido en diferentes subtipos. Por ello, y no me canso de decirlo cada día en la consulta, cada paciente recibirá un tratamiento diferente porque el cáncer de mama que tenga una paciente será muy diferente del cáncer de mama que puede tener un familiar o un amigo. Para empezar, determinamos los receptores de estrógeno y progesterona, esto que los pacientes saben tanto porque han oído tanto. Esto se mira en la muestra de la biopsia o cirugía mediante una tinción, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver las celulitas del cáncer de mama y pueden objetivar cómo estas células que tienen tanto con este marrón tendrían el receptor de estrógeno positivo. Se ha puesto una fijación y la ha captado de una forma muy intensa. Además del receptor estrógeno y progesterona, tenemos un marcador que para nosotros es muy importante, que es el ER2. El ER2 también se determina en la muestra de la biopsia por otras técnicas diferentes, que pueden ser
lo mismo o similar a cómo se determinaría el receptor de estrógeno y progesterona, y aquí a la izquierda pueden ver estas células todas teñidas en marrón que captan en la membrana, serían también un HER2 positivo. Sin embargo, a la izquierda de todo veríamos que las células no están teñidas, no hay nada de captación, con lo cual eso es lo que nosotros informaríamos a los pacientes como que su tumor es HER2 negativo. Y la siguiente pregunta que hacen las pacientes siempre es, ¿esto es bueno o esto es malo? No es ni bueno ni malo. Esto nos sirve para nosotros saber cuál es el apellido del tumor y así poder definir un mejor tratamiento. Evidentemente, en función del tipo tendremos un pronóstico u otro, pero a día de hoy los tratamientos han mejorado mucho, de modo que si tener un HER2 positivo hace años tenía un pronóstico peor, a día de hoy nos va a servir para ponerle el mejor tratamiento y así poder mejorar su pronóstico. También miramos desde hace unos años un marcador que nos dice cómo es el crecimiento de las células, que es un marcador que va del 1 al 100%, que se llama Ki67. Y en función de si está por debajo del 15-20%, será bajo, intermedio hasta el 30 más o menos y alto entre el 30 y el 100%. Y nuevamente es un marcador que los patólogos miran en la muestra de la biopsia. Aquí pueden ver células teñidas y lo que hacen ellos es contar 100 células tumorales y ver de 100 qué porcentaje están en ese momento dividiéndose activamente. En este caso hablaríamos de un tumor altamente proliferativo. Con ello, con receptor estrógeno, progesterona y HER2 y el Ki67, nosotros podemos clasificar el cáncer de mama en tumores que serían luminales, que serían A o B en función de si crecen de una forma más lenta o si crecen de una forma más rápida, triple negativos, que son aquellos que no tienen receptor de estrógeno, no tienen receptor de progesterona y no tienen HER2, y HER2 positivos, que son aquellos que sí que tendrían HER2. Todos estos tumores van a tener tratamientos diferentes. Por ello, es muy importante para nosotros, cuando vemos a una paciente, saber estas características para poder definir el tratamiento. Con estas características nos reunimos en el comité de tumores multidisciplinar. Es muy importante que las unidades tengan un comité de tumores en el que estamos todos los especialistas implicados y decidimos caso a caso si aquella paciente va a hacer cirugía de entrada, va a hacer quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia o nuevos tratamientos biológicos, y también decidimos el orden, es decir, si harán primero los tratamientos y después la cirugía, primero la cirugía, o cómo va a ser esa secuencia que realmente cada vez está cambiando más y es importante una buena definición. Hemos pasado de esta primera época en la que todo lo veíamos con el microscopio y lo seguimos haciendo a día de hoy. Son los patólogos los que nos diagnostican y nos dicen las características, pero ya desde hace unos años tenemos a nuestra disposición lo que llamamos plataformas genómicas. ¿Qué son las plataformas genómicas? Las plataformas genómicas son una serie de test que lo que miran es diferentes genes del tumor de nuestro paciente y lo clasifican en función de si cada gen está más expresado o no, o menos expresado. Y a la derecha lo que podríamos ver es diferentes muestras de pacientes. Cada cuadradito es un gen del tumor de una paciente. Cuando un gen en concreto está muy expresado, lo vemos en rojo, y cuando está poco expresado, lo vemos en verde. Y en función de las características tendremos una clasificación u otra. ¿Qué plataformas genómicas tenemos a día de hoy en nuestro medio? A día de hoy en nuestro medio tenemos 4 plataformas genómicas, MammaPrint, Oncotype, Endopredict y Prosigna, que se utilizan en función del centro y las preferencias básicamente de cada especialista que las va a solicitar. Estas plataformas se han desarrollado cada una de una forma y cada una mira un número de genes diferente, pero al final lo importante de todas ellas es que convergen en un punto muy importante, que nos van a decir si ese tumor luminal solo sirve para tumores luminales, es decir, tumores hormonales, va a ser un bajo riesgo y no se beneficiará probablemente de quimioterapia, o va a ser un alto riesgo y se beneficiará de la quimioterapia. ¿Y esto por qué ha surgido esta necesidad? Esta necesidad surgió porque nosotros hemos ido avanzando a lo largo de la historia. Primero a las pacientes no recibían nada tras la cirugía, posteriormente se demostró que tamoxifeno era mejor que no hacer nada y posteriormente quimioterapia mejor que solo tamoxifeno. Para la gran mayoría de pacientes, pero seguíamos viendo que había pacientes que iban a recibir solo tamoxifeno y que nunca iban a progresar, con lo cual estábamos sobretratando a un número elevado de pacientes basándonos en los factores que comentaba al principio, tamaño, ganglios.
Con lo cual, con esta necesidad surgieron estas plataformas que nos clasifican esas pacientes. Con lo cual, si no es necesario aplicar una quimioterapia, vamos a disminuir efectos tóxicos para la paciente, pero nos vamos a asegurar que la probabilidad de que esa paciente esté curada es también muy elevada. Por lo que podemos establecer, como he dicho, el valor pronóstico, es decir, nos dan información de qué pronóstico va a tener cada paciente. Las 4 son capaces de identificar un grupo de pacientes con un riesgo de recidiva a 10 años inferior al 10%. Es decir, somos capaces de decir que esa paciente tiene una probabilidad de curación de más del 90% solo haciendo tratamiento hormonal. Pero hay que hacer el tratamiento hormonal, es decir, que estas plataformas incluyen haber hecho tratamiento hormonal, porque la siguiente pregunta que hacen algunas pacientes es si tengo un riesgo tan bajo, ¿puedo dejar el tratamiento hormonal? No, la mayoría incluyen este riesgo, ya nos lo dan, asumiendo que las pacientes van a hacer entre 5 o más años de tratamiento hormonal. Pero esto es un avance muy importante porque somos capaces de decirle a la paciente, en su caso, no necesitará quimioterapia o en su caso, el riesgo es alto, vamos a hacer la quimioterapia porque realmente este tumor hay que tratarlo de esta manera. Tenemos ya datos de un estudio que ha incluido más de 10.000 pacientes en las que demostró que las pacientes que por la plataforma nos dicen que es un riesgo bajo, a 5 años tienen una supervivencia global del 98%, con lo cual estamos clasificando muy bien las pacientes con estas plataformas. También se ha discutido si las plataformas nos pueden ayudar a definir qué pacientes se beneficiarían de quimioterapia o no. Sí que sabemos que las pacientes de riesgo alto se benefician de la quimioterapia, pero hay una duda en las pacientes que la plataforma nos dice riesgo intermedio, porque estas plataformas, normalmente hay 2 de ellas que clasifican a las pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto. Y en el intermedio es donde surgen dudas. Se publicó hace 2 años un estudio que en el grupo intermedio unas pacientes recibían quimioterapia y las otras hormonoterapia y realmente vio que si miramos en términos globales no hay diferencias en ese grupo de recibir quimioterapia o recibir solo tratamiento con hormonoterapia. Pero sí que es importante saber que tenemos que finalmente personalizarlo, porque se vio que en pacientes de menos de 50 años sí que la quimioterapia puede tener un beneficio, puede ser pequeño este beneficio, pero puede existir. Con lo cual, al final, lo que tenemos que hacer es un algoritmo para cada paciente en concreto y no solo tener en cuenta la plataforma, sino tener en cuenta si esa paciente era premenopáusica, posmenopáusica y la edad que tenía en el momento del diagnóstico. Al final, en nuestros comités y en nuestras reuniones entre oncólogos también acabamos decidiendo de forma individual, ya que la plataforma sola no te da en algunos casos la decisión a tomar. También va a ser muy importante en estos casos tener en cuenta la opinión de la paciente, porque habrá pacientes que por un beneficio de un 2% estarán dispuestas a hacer cualquier tratamiento, y en cambio habrá pacientes que valorando riesgo-beneficio ese 2% no será suficiente. Con lo cual yo creo que en los últimos años hemos incorporado mucho la decisión de los pacientes en la toma de decisiones, sobre todo a la hora, en estos casos tan límites intermedios, a la hora de decidir si vamos a hacer quimioterapia o solo con una pastillita hormonal va a ser suficiente. Vamos un paso más allá. Históricamente, la carga axilar, es decir, pacientes que tenían afectada la axila, se ha asociado a un peor pronóstico, dado que tener afectación en la axila va asociado a un alto riesgo de recurrencia, pero empezamos a tener algún dato de pacientes con tumores hormonales y de bajo grado de crecimiento. Esta es una serie de Finlandia en la que vemos, perdón, es de un país nórdico, pero no es Finlandia, en la que vemos que aun pacientes con ganglios positivos, si le hacemos una plataforma genómica y tienen un riesgo bajo, podremos seleccionar un porcentaje pequeño de pacientes en las que sería seguro obviar el tratamiento con quimioterapia. Hablamos de pacientes con 1, 2 ganglios, a veces en algunas series hasta 3. Y esto ya se ha incorporado a las guías americanas, que en pacientes con 1 a 3 ganglios, lo que contemplan ellos valorar en función de las características de la paciente hacer una plataforma. Sí que es verdad que el estudio prospectivo que nos dirá si esto es así, es un estudio que estamos pendientes de publicado, que será este estudio que se llama Responder, que nos dirá si realmente es seguro avanzar. De momento, lo que estamos haciendo en estas pacientes entre 1 y 3 ganglios, valoramos características del tumor y características de la paciente, como pueden ser pacientes posmenopáusicas.
El paso siguiente sería, disponemos de estas plataformas. A día de hoy están aprobadas en pacientes tras la cirugía, es decir, el paciente se opera y en función de la plataforma decidiremos si necesita quimioterapia o no, pero vamos a ir un paso más allá. Podemos utilizar la plataforma antes, ya desde el comité, para poder decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Pues la respuesta es que probablemente sí. De hecho, nosotros en nuestro medio ya lo estamos haciendo. Tenemos ya una experiencia de varios años en los que en el momento del comité, cuando existen dudas, se hace la plataforma para poder decidir. ¿Qué publicaciones tenemos al respecto? Empezamos a tener alguna publicación con el test Oncotype, en que pacientes que hicieron hormonoterapia neoadyuvante durante 6 meses y tenían una plataforma de bajo riesgo, realmente eran pacientes que aumentabas la cirugía conservadora y tenían una tasa de respuestas que era importante. No así en tumores que ya de entrada tienen una plataforma de alto riesgo en los que probablemente habría que ir a quimioterapia. Sabemos que es muy importante tener el dato, si pudiéramos tenerlo en todas las pacientes de entrada, dado que la respuesta que van a tener a la quimioterapia, un tumor luminal A puede ser del 5%, en cambio un tumor luminal B del 15-20%. Estos serían los principales tumores hormonales, los A y los B, bajo riesgo y alto riesgo. Con lo cual hay una diferencia importante. Se está desarrollando un predictor de respuesta a la quimioterapia de tratamiento endocrino, que ya fue publicado en 2016 por el Dr. Prat, en el que con este predictor, que también mira unos genes del tumor, podemos saber aquellos tumores que responden mejor al tratamiento endocrino o aquellos tumores que tienen más sensibilidad a la quimioterapia. Y podría ser un lugar por donde poder avanzar. Y después, y para finalizar de una forma muy breve, me gustaría hablar también de la recurrencia tardía. Cada vez más las pacientes tienen dudas y nos preguntan, porque han oído que continuar más tiempo, más allá de 5 años de tratamiento hormonal, puede ser mejor. Y es cierto que tenemos estudios en los que continuar más tiempo puede ser mejor, porque en esta serie con más de 62.000 pacientes se vio que hay tumores hormonales que continúan recayendo más allá del 5.º año, con lo cual es importante ver si podemos aportar algún beneficio. Y hasta ahora los estudios que tenemos no han incluido plataformas, pero sabemos que con las plataformas genómicas, en aquellas pacientes que no han recurrido más allá del 5.º año, también podríamos identificar un grupo de pacientes de muy bajo riesgo y que no haría falta que se beneficien de ese tratamiento. Sin embargo, identificaríamos pacientes de intermedio riesgo alto en las que, si toleran bien el tratamiento, podríamos decirle de una forma segura que continuar el tratamiento no les va a suponer una toxicidad adicional. Con lo cual es necesario implementar las plataformas genómicas para poder decidir el mejor tratamiento para nuestros pacientes con la mínima toxicidad posible, tanto evitar quimioterapia como alargar el tratamiento. Y finalmente, para concluir, me gustaría comentar que estas plataformas que a día de hoy tenemos en el contexto de enfermedad localizada van a llegar y ya empezamos a tener datos disponibles en nuestro medio que en enfermedad metastásica también podrán ser útiles para dividir a nuestras pacientes, porque sabemos que también en el contorno metastásico, si supiéramos el subtipo de cada paciente, podríamos redefinir el mejor tratamiento posible. Por lo que, para concluir un poco mi presentación y desde mi punto de vista, creo que el mejor conocimiento de la biología va a hacer que nos podamos aproximar mejor al tratamiento de nuestros pacientes y hacer un tratamiento personalizado, y tenemos grandes retos de futuro, que es poder implementarlo en el mayor número de pacientes y de la forma más precoz posible en el tratamiento, para así poderlo diseñar de una forma adecuada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Vidal. Pues damos la palabra al doctor Seoane, que nos va a hablar de la biopsia química como nuevo método diagnóstico. Hola. Adelante. A ver, un momentito. Pues, mi charla lo que quisiera es hablar del concepto de biopsia líquida como un nuevo método diagnóstico. Y creo que va muy bien a continuación de la charla de la doctora Vidal, porque es precisamente nuestro esfuerzo de hacer lo que llamamos medicina de precisión, ¿no? Conocer el tumor en cada momento, en cada paciente, para saber cuál es el tratamiento más correcto. Antes de empezar, lo que sí quisiera es empezar con un agradecimiento. Parte de los
resultados que voy a presentar han sido financiados y ayudados precisamente por la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros tenemos un proyecto multicéntrico donde participa el Hospital Clínic, el Hospital 12 de Octubre, nosotros, el CENIO, y en este proyecto lo que intentamos es estudiar el tumor cerebral y en concreto lo que sería la metástasis cerebral derivada del tumor de mama. Por tanto, lo que intentamos es entender un poco mejor estas enfermedades para mejorar su tratamiento y para poder caracterizarlas y monitorizarlas durante la progresión tumoral. Y por eso tenéis aquí en verde el concepto de la biopsia líquida. Volvamos al concepto que ya ha sido comentado por la doctora Vidal. Cada paciente tiene un tumor diferente. Esto quiere decir que la biología de cada tumor es diferente, pero sobre todo que es posible que la sensibilidad de cada tumor a un tratamiento sea diferente dependiendo del paciente. Esto implica que tenemos que saber cómo es un paciente concreto para saber cuál es su tratamiento ideal. Pero el problema es que el cáncer es más complejo que todo esto. No solamente tenemos este concepto de heterogeneidad intertumoral, es decir, la heterogeneidad que hay entre pacientes, y aquí tenemos un ejemplo en donde vemos cómo es de complicada esta diferencia entre pacientes, sino que puede haber lo que llamamos heterogeneidad intratumoral, es decir, las células que forman un tumor en el mismo paciente pueden ser diferentes. Y otra vez, esa diferencia tiene una implicación biológica de cómo se va a desarrollar ese tumor, pero también puede tener una implicación a nivel de tratamiento, es decir, las células pueden tener diferentes sensibilidades al tratamiento. En este caso, en este dibujo, podemos decir que las células verdes podrían responder mejor a un tratamiento que las células rojas, por tanto, durante el tratamiento se seleccionarán las células rojas que seguirán creciendo y, por tanto, tendremos resistencia. Es muy importante entender esa heterogeneidad intratumoral, ese mosaico de células, para saber cómo vamos a tratar, cómo vamos a ver si hay resistencias y quizá desarrollar tratamientos combinados para ver cómo podemos eliminar, en este caso, las células verdes y las células rojas. Pero aún hay otro nivel de complejidad y es que esa heterogeneidad cambia con el tiempo. El tumor cambia con el tiempo y un tumor que, por ejemplo, un tumor primario que ha sido resecado quirúrgicamente o tratado con radioterapia o quimioterapia, puede ser que vuelva a aparecer con unas características diferentes. Y volviendo al concepto inicial, es muy importante conocer esas características, saber cómo es el nuevo tumor para poder hacer el tratamiento ideal para ese tumor, hacer otra vez lo que llamamos medicina de precisión. Es decir, ya podéis ver cómo es importantísimo poder monitorizar, conocer el estado de un tumor en un momento concreto y en un paciente concreto. Por tanto, lo que necesitamos es realmente conocer esa diversidad, conocer en cada momento cómo es ese tumor para determinar y diseñar el tratamiento adecuado, que puede ser un tratamiento único o en combinación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad diseminada, un tumor de mama ya avanzado que es metastático y que puede tener lesiones metastáticas en diferentes localizaciones? Bueno, aquí otra vez tenemos este concepto que va tan ligado al cáncer, que es el concepto de heterogeneidad. Se puede dar que las lesiones que hay en el cerebro sean diferentes a lesiones extracraneales. Por tanto, otra vez hay otra complejidad, que es hay que saber cómo son esas lesiones para poder determinar el tratamiento ideal para erradicar el cáncer. En el caso del tumor de mama, sabemos que empieza con una enfermedad localizada, pero que a lo largo del proceso de la progresión tumoral puede diseminarse, generar lo que llamamos las metástasis, que es la reiniciación de estos tumores en diferentes localizaciones y, en algunos casos, estas metástasis pueden llegar al cerebro y estas son metástasis difícilmente tratables, muy agresivas y que aún tenemos que estudiar mucho más para conseguir nuevos tratamientos. Y dentro de ese estudio tenemos que saber cómo son para elegir cuál es el tratamiento ideal para esa metástasis cerebral. ¿Cómo se puede caracterizar estas lesiones? Bueno, lo que se pueden hacer son biopsias, como sabéis,
que es obtener una muestra de ese tumor, de esa lesión, y luego caracterizarla molecularmente para saber cuáles son sus puntos débiles, pongamos, y elegir el tratamiento más adecuado. Aquí es donde empieza nuestro proyecto, que ha sido financiado por la ECC, y es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esa caracterización sin necesidad de obtener una muestra tumoral? En algunos casos, la obtención de una muestra tumoral puede ser relativamente fácil si ese tumor está en una localización accesible, pero, por ejemplo, en tumores cerebrales eso es muy difícil. Y, por otro lado, tendríamos que coger muestras de diferentes localizaciones para saber cuál es esa heterogeneidad de la que os estoy hablando. Durante los últimos 5 o 10 años ha habido una revolución en este concepto, y es que se ha observado que las células que forman el tumor, cuando mueren, y todas las células de un tumor cuando crecen, hay algunas que mueren, al morir dejan ir su dotación genómica, es decir, su ADN, al torrente sanguíneo. Es decir, tenemos en el torrente sanguíneo, en la sangre de pacientes, ADN que derivan de los tumores, de las células tumorales. Gracias también a la revolución tecnológica que hay hoy en día, podemos aislar ese ADN, purificarlo, y de ese ADN podemos secuenciarlo en un laboratorio. Cuando secuenciamos el ADN, sabemos cuáles son las mutaciones que hay en ese tumor. Y no solamente eso, podemos, el ADN al salir a la sangre, podemos integrar la heterogeneidad que hay a nivel de las lesiones metastáticas o incluso y conocer cuál es esa variabilidad dentro, simplemente con un análisis de sangre. Es, por tanto, una tecnología muy potente que nos permite precisamente lo que os he estado hablando durante este tiempo, que es conocer al enemigo en cada momento para saber exactamente cómo tratarlo. Esto es como digo, una gran revolución que ahora nos está permitiendo monitorizar el tumor, pero hemos observado que hay una dificultad, y es que en el caso de los tumores cerebrales, que precisamente son los que más difíciles sean de biopsiar, es muy fácil de entender que para obtener una biopsia de un tumor o de una metástasis cerebral hay que atravesar el cráneo, y atravesar zona normal, sana del cerebro y llegar al tumor, obtener una muestra. Esa muestra puede que no sea representativa de la heterogeneidad, y todo eso con un gran riesgo para el paciente. En algunos casos no es posible hacer este tipo de biopsias. Pensamos entonces que quizá la biopsia líquida, es decir, el ADN en la sangre, podría ayudarnos a caracterizar estos tumores, estas lesiones metastáticas en el cerebro, sin tener que hacer un análisis de sangre. Pero vimos rápidamente que precisamente las lesiones en el cerebro no dan lugar a altos niveles de ADN en la sangre. Es decir, la célula tumoral que está en el cerebro no libera su ADN a la sangre, y por tanto no podemos utilizar la biopsia líquida en sangre. Es aquí cuando empezamos un proyecto financiado, como digo, por la ECC, en donde dijimos, bueno, hay otro fluido que es muy importante en el cerebro, que se llama el fluido el líquido cefalorraquídeo, en inglés cerebrospinal fluid, que está en contacto íntimo con el tumor cerebral, la metástasis cerebral, y por tanto pensamos, la hipótesis era que el ADN que se libera de las células que se están muriendo en esta metástasis podría ser liberada al líquido cefalorraquídeo, y por tanto, a través del análisis del líquido cefalorraquídeo podríamos saber cómo son estos tumores. Y efectivamente hicimos este proyecto, fuimos los primeros en el mundo de descubrir que en el caso de lesiones cerebrales, cuando el tumor está en el cerebro, el ADN se ve en el líquido cefalorraquídeo, muy poco en la sangre, y por tanto es muy importante caracterizar estos tumores en el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenéis una diapositiva un poco compleja, pero que indica este resultado tan relevante. Es un ejemplo de los primeros que obtuvimos, y que nos da lugar a ver que cuando vemos estas tabletas de chocolate, cuando están de color azul quiere decir que son positivas, y cuando están blancas quiere decir que son negativas. Tenemos la secuenciación de la lesión del cerebro, vemos las mutaciones, que son estos nombres raros que tenéis aquí a la izquierda, y vemos que
estas mutaciones, ese ADN que deriva del tumor, lo vemos en el líquido cefalorraquídeo, aquí lo llamamos CSF, en inglés Cerebrospinal Fluid, y no lo vemos en plasma. Doctor Seoane, nos quedarían 2 minutos. Perfecto, ya acabo. Gracias. Con esto lo que quiero decir es que hay una revolución en el contexto de intentar monitorizar cómo va cambiando las características del tumor, cómo podemos hacer medicina de precisión mediante esa caracterización y que nosotros estamos investigando cómo mejorar esa caracterización gracias al apoyo de la asociación. Y en el caso de metástasis cerebrales derivadas de pacientes, podemos hacerlo gracias al análisis del líquido cefalorraquídeo y de esta manera poder hacer tratamientos específicos contra la lesión cerebral. Con esto quiero acabar y llegar al concepto de medicina de precisión, que es la que nos hace avanzar en estos tratamientos y que está basada, como decía la doctora Vidal, en el estudio biológico del tumor, para realmente buscar los talones de Aquiles que nos permitirán erradicar este tipo tumoral. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su intervención y ahora le vamos a dar paso al doctor Albaney, que nos va a hablar de la inmunoterapia en pacientes de cáncer de mama. Bueno, cuando quiera. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, pues agradecer a todos los que estáis conectados o conectadas por el interés en asistir a esta mesa, que realmente es un acierto, pues que a pesar de las circunstancias, la Asociación Española contra el Cáncer pues sigue siempre al frente de la lucha contra el cáncer. Agradecer también a los patrocinadores y, bueno, pues voy a hablar de un tema que genera mucho interés y que quizá es muy popular, sobre todo en otros tumores, y que está pues empezando a llegar a la práctica clínica en cáncer de mama. En investigación hace muchos años que ya está. Más adelante hablaré también de un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer de inmunoterapia en cáncer de mama, en el cual nuestro grupo participa junto a otros muchos y que de hecho fue el primer proyecto de inmunoterapia que fue financiado por la asociación, de los proyectos que llamamos grandes, muy bien financiados. Y que esperamos que este proyecto pueda concluir en un ensayo clínico en un futuro muy próximo. Entonces, en primer lugar tenemos que entender, cuando hablamos de inmunoterapia, y es a lo que voy a dedicar más tiempo, pues de qué estamos hablando. Nuestras células normales, las que no son cancerosas, tienen unas proteínas pues, que se expresan en la célula y que el sistema defensivo, los linfocitos, las defensas, los reconocen como propios y por lo tanto no actúan contra ellos. Hay una convivencia entre el sistema inmune y nuestras células normales. En cambio, en el cáncer, para que se produzca, tienen que producirse una serie de mutaciones en los genes y estas mutaciones dan lugar a proteínas anómalas. Estas proteínas muchas veces son distintas como a las normales y son reconocidas por el sistema inmune y estas células que expresan estas proteínas son eliminadas. Pero a la vez, el cáncer es capaz de diseñar una serie de estrategias, la célula cancerosa, para que esta proteína anómala, que es parte del cáncer, de estas mutaciones que hay en el cáncer, dan lugar a estas proteínas, el cáncer genera una serie de mecanismos para ocultar estas proteínas del sistema inmune o para que el sistema inmune sea capaz de actuar contra estas proteínas. Por lo tanto, un concepto es que el cáncer, por definición, tiene que ser capaz, para desarrollarse y crecer, tiene que ser capaz de evadir, de saltarse las defensas del sistema inmune. En condiciones normales, cuando no hay ningún bloqueo del sistema inmune, cada vez que una célula expresa una proteína anómala, pues hay una unión entre el linfocito T y la célula cancerosa. Y esta unión resulta en la liberación de unas sustancias muy tóxicas del linfocito al interior de la célula tumoral. Y esta célula tumoral es eliminada, es aniquilada por el sistema inmune.
embargo, el cáncer, como he dicho, es capaz de desarrollar estrategias para bloquear este proceso. La unión entre la célula cancerosa y el linfocito es una unión que podemos asemejar a la sinapsis de las neuronas. Hay una unión, una sinapsis, y esto, como he dicho antes, tiene que desembocar en que la célula inmune mate a la célula cancerosa. Pero a la vez, la célula cancerosa se defiende, son células muy plásticas, con muchas capacidades, por desgracia, y esta célula cancerosa activa otra proteína que desencadena que la célula inmune no funcione, la inactiva. Es como si pusiera el freno y, por lo tanto, puede ir circulando sin que la célula inmune pues la reconozca como extraña y la mate. Cuando hablamos de inmunoterapia, de la que se está utilizando ya en muchos otros tumores, en lo que consiste esta inmunoterapia es en medicamentos, concretamente en anticuerpos monoclonales, que se administran a los pacientes por vía intravenosa, y estos anticuerpos lo que van es a interrumpir este freno. De alguna manera lo que hacen es desfrenar a la célula inmune, hacen que este bloqueo que la célula cancerosa causaba a la célula inmune pues se pierda, y por lo tanto la célula se reactiva y es capaz de eliminar la célula cancerosa. Hasta ahora lo que hemos visto es que estos tratamientos funcionan sobre todo en los tumores que tienen muchas mutaciones. Y este no es el caso en general del cáncer de mama. Tumores como melanomas, cánceres de pulmón o cánceres asociados al tabaco sus células cancerosas tienen muchas mutaciones, y es donde esta inmunoterapia está funcionando mejor y ya es parte de la práctica clínica rutinaria. Y se habla mucho de ello porque la inmunoterapia, a diferencia de otros tratamientos, cuando funciona, puede funcionar muy bien, cronificar la enfermedad. Incluso pensamos en que con mayor seguimiento podremos hablar de curaciones, incluso de cánceres metastásicos. Por lo tanto, es normal que tengamos mucho interés en investigar la inmunoterapia en cáncer de mama. Ya he apuntado una de las características del cáncer de mama. Tiene mutaciones y, por lo tanto, proteínas anómalas, pero no tanto como otros cánceres. Y esto comporta que su eficacia sea algo inferior hasta la fecha, y que de momento pues no sea una rutina que se utilice en todas las pacientes con cáncer de mama, pero sí que empezamos a ver eficacia y luego, sobre todo, vías de investigación muy activas que yo creo y confío, y desde luego nuestros esfuerzos en investigación están aquí para que la inmunoterapia en un futuro pueda ser una terapia muy habitual para los pacientes con cáncer de mama. Sí, recordamos la presentación de la doctora Vidal. Hay fundamentalmente 3 tipos de cáncer de mama: el que llamaba triple negativo, que es aquel que tiene ausencia de 3 tipos de proteínas, que ha mostrado pues las fotografías muy bonitas de cómo se detectan en los tumores estas proteínas: el receptor de estrógeno, el de progesterona y una proteína llamada HER2. Cuando estas 3 no se detectan, decimos que el cáncer es triple negativo. Luego está el cáncer que tiene el receptor hormonal y luego el cáncer que tiene el HER2. Hasta ahora, donde ha sido más eficaz y es más eficaz la inmunoterapia es en el primer tipo de cáncer, el cáncer de mama triple negativo. Que de momento funcione en este es una buena noticia, porque es el cáncer en el que tenemos menos armas terapéuticas y donde más necesitamos incorporar nuevos tratamientos. En cáncer de mama, muchos de los que estáis escuchando esta charla sabréis, hay 2 grandes situaciones: cuando el cáncer está localizado, que se puede operar o ya se ha operado, o cuando ya hay metástasis. En el cáncer de mama triple negativo, cuando ya hay metástasis, hay ya 2 estudios que demuestran que la combinación de inmunoterapia con quimioterapia mejora los resultados en una serie de parámetros. Pero hasta ahora lo hemos visto en aquellos tumores que expresan una proteína, que es la proteína que frena el linfocito. Cuando los tumores expresan esta proteína, vemos esta actividad. En los otros no. Por lo tanto, hay un reto en aquellos que no funciona, cómo hacer que funcione. Y en los que funciona, pues ahora estamos pendientes pues de que se pueda utilizar ya de manera rutinaria en nuestro país. Por lo tanto, en cáncer de mama triple negativo metastásico hay ya 2 estudios que demuestran actividad, que mejoran los resultados de la terapia estándar.
Eso sí, hay que decir que recientemente hemos visto un estudio también en esta situación muy parecido a los otros dos que no ha dado buenos resultados y esto realmente nos obliga a pensar qué ha sucedido, cuáles son las posibles causas y qué aprendemos de todo esto y cómo ponemos todo esto en contexto. Luego está el cáncer de mama triple negativo localizado. Antes he hablado del metastásico. Cuando está localizado, también hemos visto en distintos estudios que si añadimos inmunoterapia a la quimioterapia, la eficacia aumenta también de manera estadísticamente y creemos que clínicamente significativa. Y ahora estamos pendientes de ver mayor seguimiento de estos estudios para ver si esta eficacia, cuando los tumores son pequeños, se traduce en un menor riesgo de recaídas. Y también tenemos que poner en el balance los efectos secundarios de estas terapias. En definitiva, en cáncer de mama triple negativo es donde tenemos la mejor evidencia y donde realmente va a ser el primer subtipo de cáncer de mama donde se va a aplicar rutinariamente la inmunoterapia. Los otros dos subtipos, el cáncer de mama receptor hormonal positivo y el cáncer de mama HER2 positivo, han sido menos investigados en cuanto a la inmunoterapia porque tenemos muchas otras opciones. Es verdad que se han hecho estudios, los resultados hasta ahora no son buenos, no son como para pensar que va a formar parte de la práctica clínica en un futuro próximo. Sí que hemos visto que cuando hacemos los estudios en mujeres que ya han recibido muchos tratamientos previos, es menos eficaz. Cuando no seleccionamos las pacientes por criterios biológicos, como la expresión de la proteína a la que me refería antes, funciona menos o no funciona y por lo tanto tenemos que ir a investigarla en fases más precoces de la enfermedad y también aprendiendo a seleccionar mejor qué pacientes y en base a qué parámetros biológicos esta terapia puede funcionar. Para concluir, me voy a centrar en el cáncer de mama HER2 positivo y también para hacer alusión pues, a la importancia, gran importancia de la asociación y, en definitiva, de todos los que ayudáis de manera directa o indirecta a la asociación a hacer posible estos grandes proyectos. En el 2015 se nos concedió... Un minuto le quedaría. Sí, es muy rápido. Un proyecto que fue el primero, como he mencionado, de inmunoterapia en cáncer y en concreto en cáncer de mama, un proyecto coordinado por la Clínica Universitaria de Navarra, donde participábamos investigadores de distintos centros de Barcelona, de Pamplona y de Madrid. Es un estudio en el que hemos visto que un subtipo de linfocito que se llama natural killer, que natural killer es asesino natural, hemos visto en estos años cómo estos linfocitos aumentan la eficacia de la terapia que damos para los tumores HER2 positivos y ahora hemos diseñado un ensayo clínico que esperamos poner en marcha en un futuro próximo para ver si la infusión de linfocitos natural killer de donantes, es decir, ya pasamos aquí a la terapia celular, no a la inmunoterapia basada en anticuerpos, si esta terapia celular puede mejorar los resultados de la terapia actual que damos para los pacientes HER2 positivos. Y con esto y muchos otros estudios y buenas intenciones, pues esperamos que en los próximos años la inmunoterapia sea una realidad para cáncer de mama. Gracias. Muchas gracias a usted por su intervención y por último le vamos a dar la palabra a la doctora Laplana que nos va a explicar la irradiación parcial de la mama, braquiterapia y radioterapia intraoperatoria. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucháis y veis la pantalla correctamente? Perfecto. Muy bien, pues buenos días. Yo, como ya me ha presentado Ainhoa, soy María Laplana Torres, oncóloga del Servicio de Oncología Radioterápica del Institut Català d'Oncologia. Y primero de todo me quería sumar a mis compañeros para daros las gracias a todo el comité organizador por contar conmigo en este día tan especial y también a todos los oyentes que hoy nos acompañan. El título de la charla, como también nos ha explicado Ainhoa, es la irradiación parcial de mama con braquiterapia y radioterapia intraoperatoria como tratamiento del cáncer de mama. El índice que seguiré, he decidido distribuir la charla en estos 5 puntos. Primero haré a modo introductorio un poquitín de contextualización de dónde nos encontramos en el cáncer de mama, así también como hablar de qué es la irradiación parcial, cómo seleccionamos a nuestras pacientes que les ofrecemos dicho tratamiento, la experiencia de nuestro centro, los resultados que hemos obtenido y para finalizar las conclusiones. Así que sin más dilación, empezamos. Se estima que el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es de aproximadamente 1 de cada 8 mujeres, por lo que se convierte así en el tumor maligno más frecuente en las mujeres en la franja de los 45 a los 65 años, suponiendo aproximadamente un 30% del total de los tumores en la población femenina.
Las tasas de incidencia están en un continuo ascenso y esto se debe tanto al envejecimiento de la población, pero también a la mejoría de los programas de cribado, que como podéis ver es justo en estas franjas en las que los realizamos. Esta mejora en los programas de cribado, a su vez, consiguen descender la mortalidad y a todo ello, junto con los avances terapéuticos, logran aumentar así la esperanza de vida de nuestros pacientes. Desde hace ya más de 30 años se conoce que el tratamiento conservador, BCT por sus siglas en inglés, que consiste en la extirpación del tumor seguido de la radioterapia de todo el parénquima de la mama con radioterapia de haz externo, es el tratamiento estándar y en tasas de supervivencia es totalmente equiparable a una mastectomía. Por tanto, si podemos ofrecer un tratamiento, como su propio nombre indica, conservador y no ser tan mutilantes ni tan agresivos a la hora de tratar a nuestras pacientes, ofreciéndoles el mismo beneficio, es ya lo que conocemos como el tratamiento estándar y el gol estándar para ofrecerles. Este reduce el riesgo de recaída local en un 70%. El cáncer de mama, la mayoría de las recurrencias locales que presentan siempre ocurren cerca del lecho tumoral y esto es en torno a casi un 80% de los casos. Que ocurran en diferentes áreas es un tanto por ciento muy bajito. Por lo tanto, la irradiación completa de la mama, WBI por sus siglas en inglés, ha sido criticada como un tratamiento excesivo que puede causar, por tanto, toxicidades evitables. Porque si conocemos que la mayoría de esas recurrencias, aunque sean en un tanto por ciento, muy bajito de cáncer de mama, va a ocurrir en el lecho tumoral, ¿por qué hay que irradiar toda la glándula mamaria? Y es ahí cuando aparece la irradiación parcial. Es una forma localizada de irradiación administrada tras la tumorectomía, que es la cirugía que únicamente extirpa el tumor, dirigida al lecho quirúrgico y teniendo en cuenta unos márgenes. La irradiación parcial proporciona unas ventajas sobre la irradiación completa de la mama. Presenta una alta precisión, dado que ahora también os explicaré, una de las modalidades es la radioterapia intraoperatoria y, por tanto, nosotros como oncólogos radioterápicos nos encontramos dentro del quirófano en el mismo momento en el que están extirpando el tumor y, por tanto, podemos ser muy precisos mediante el control tanto visual como táctil para colocar nuestra herramienta para irradiar esa área. Asimismo, podemos ofrecer a nuestras pacientes un tratamiento en un tiempo récord prácticamente. La radioterapia intraoperatoria la podemos ofrecer en una única fracción en el mismo acto quirúrgico. En cambio, la braquiterapia también se podría dar en menos de una semanita, en 5 sesiones. Todo esto compite frente a las mínimo 3 semanas de radioterapia con haz externo que necesitamos para hacer el tratamiento hasta el momento convencional. También les ofrecemos el mismo efecto terapéutico con una efectividad radiobiológica equiparable. Conseguimos irradiar ese lecho tumoral con altas dosis, porque el hecho de irradiar una región muy pequeña podemos aumentarle esa dosis porque todos los órganos que nos van a quedar alrededor, que son órganos sanos y que los conocemos como órganos críticos porque son realmente los que nos coartan y nos limitan las dosis, como por ejemplo el corazón, el pulmón, las costillas, al estar más alejados porque centramos nuestra dosis en esa cavidad quirúrgica, podemos ofrecerles que estos órganos también reciban una menor dosis. Y, por tanto, el coeficiente de radiación-toxicidad también será mucho menor. Al irradiar un campo más pequeño, también conseguiremos tener una menor toxicidad. Por lo que veis, la irradiación parcial le ofrece un pulso a la irradiación completa de la mama. Existen multitud de modalidades de irradiación parcial. La braquiterapia, que es la modalidad que tiene más experiencia y más años en este campo, sobre todo la intersticial, se realiza mediante la colocación de unos catéteres, como veis en la imagen, son unos tubos que colocamos justo en el lecho quirúrgico. También existen otras técnicas como el balón, pero en nuestro centro somos pioneros en la técnica intersticial. También se dispone de radioterapia intraoperatoria, que esta irradia rayos X de baja energía, fotones o electrones en el lecho quirúrgico y les ofrece a nuestras pacientes, como os comentaba anteriormente, dar el tratamiento en el mismo momento que acaban de ser intervenidas quirúrgicamente. Y también existen otras modalidades, también se puede realizar con la radioterapia externa convencional y con técnicas más innovadoras como la protonterapia. También es importante diferenciar aquellas técnicas que las vamos a poder dar de forma intraoperatoria o posoperatoria. Como veis, la radioterapia intraoperatoria, como su nombre bien indica, esta siempre va a ser en el mismo acto quirúrgico y las pacientes se pueden beneficiar si, a continuación explicaremos, si salen correctamente todos los parámetros que determinamos
favorables para que no tengan que recibir más tratamiento que esta única irradiación. La braquiterapia, que la podemos llamar intraoperatoria o posoperatoria, se debe ya no tanto al momento en el que irradiamos a nuestros pacientes, sino en el momento en el que colocamos el implante, en el que lo diseñamos. Podemos colocar esos tubos y esos catéteres justo en el mismo acto quirúrgico, pudiendo evidenciar también de manera táctil y visual cuál es la cavidad donde se ha extirpado el tumor, pero siempre recibirán la radioterapia en nuestra unidad, dado que estos catéteres, estos tubitos, os los tenéis que imaginar como pequeñas carreteras, mediante las cuales viajará esa irradiación que conectaremos a las fuentes de irradiación externas. Pero ¿cómo seleccionamos a nuestros pacientes? Porque esto parece que sea todo muy ventajoso, pero tenemos que ser muy cautos a quienes lo ofrecemos. Pues bien, si algo nos ha remarcado y recalcado en la literatura es que tenemos que ser muy, muy estrictos y muy minuciosos a la hora de seleccionar a las pacientes. Os presento una tabla comparativa donde las sociedades internacionales nos proponen cuál es el grupo adecuado que vamos a poder ofrecerles dicho tratamiento. Y siempre van a ser pacientes afectas con un cáncer de mama de bajo grado y en estadios muy tempranos. Como ves, estos son múltiples criterios, pero ¿cuáles seguimos en el ICO? Pues bien, tanto para una técnica, la radioterapia intraoperatoria, como para la braquiterapia se asemejan bastante y ahora hablaremos de cuáles son ellos. En la radioterapia intraoperatoria, como podéis ver, se evidencian dos dispositivos. El de más a la izquierda se conoce con el nombre de Schaft y el de más a la derecha Intravid. Son dos aceleradores lineales que son las herramientas que nosotros trabajamos para irradiar estos fotones, muy parecidos. Los dos son rayos X de baja energía, de 50 kiloelectromoles de bajo voltaje, y hacen el mismo tratamiento. Y hoy por hoy disponemos de las dos técnicas en nuestro servicio. Y la braquiterapia, como os comentaba, que realizamos en nuestro centro, es la de multicatéter. Entonces, como podéis ver, siempre indicaremos tratamiento de irradiación parcial en aquellos pacientes que presenten un carcinoma ductal infiltrante o que sean de una histología infiltrantes poco agresivos, que sean tumores pequeñitos de menos de 2,5 centímetros, que presenten los márgenes negativos, que sean unifocales y unicéntricos, que no presenten un componente intraductal extenso acompañante, es decir, que sean tumores puros, que no tengan tampoco invasión linfovascular, que los receptores tanto de estrógenos como de progesterona sean positivos, que las pacientes no presenten la mutación BRCA y que no hayan recibido tratamiento neoadyuvante previamente. Hay algunas pequeñas diferencias entre los criterios de selección de una técnica u otra, como por ejemplo la edad, o por ejemplo la braquiterapia acepta tumores de cualquier grado histológico y por ejemplo también podemos tratar otra histología diferente que es el in situ puro. Pero siempre, si os fijáis, son tumores que no tienen varios componentes en la histología. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en nuestro centro? Pues la de braquiterapia se remonta ya al año 2004. Hemos logrado realizar más de 550 tratamientos, siempre en casos en que la neoplasia se encuentra en un estadio inicial. Y es verdad que la braquiterapia la podemos indicar tanto en tumores primarios, pero también como técnica de rescate en aquellos pacientes que han presentado una recaída local en la misma mama. Esta se puede ofrecer de manera intra o posoperatoria, como previamente hemos visto, y existen distintos fraccionamientos que podemos aplicar siempre para lograr una correcta cobertura del volumen deseado que queremos tratar. Y como os decía, la fuente de irradiación es mediante alta tasa de dosis con iridio 192. Mientras que la radioterapia intraoperatoria la implementamos en nuestro centro en el ICO en el 2014. Hemos realizado 58 pacientes tratándolas de tumores primarios y que no han precisado más tratamiento. Esta siempre ha sido realizada, como su propio nombre indica, de forma intraoperatoria, con una dosis única de alta dosis 20 Grays con rayos X de baja energía. Siempre ha sido realizada, como su propio nombre indica, de forma intraoperatoria, con una dosis única de alta dosis 20 Grays con rayos X de baja energía. Bien, siguiendo nuestra experiencia en el ICO de braquiterapia, se remonta al año 2004 y hemos tratado 550 pacientes. Y la indicación de tratamiento en braquiterapia tanto podemos indicarla en tumores primarios como en recurrencias ipsilaterales que sean en la misma mama. Como anteriormente hemos comentado, esta se puede realizar tanto de forma intra como posoperatoria y existen distintos fraccionamientos. En cambio, la radioterapia intraoperatoria la implementamos en el año 2014. Hemos realizado 58 pacientes, todas ellas de tumores primarios, y hemos podido implementar el tratamiento en una dosis única, de forma intraoperatoria, como su propio nombre indica, en el mismo momento en el que la paciente ha sido intervenida.
y no ha precisado más tratamiento. A día de hoy tenemos estudiadas 289 pacientes de las que hemos realizado un implante de braquiterapia con una mediana de seguimiento de 62 meses, una mediana de edad de 70 años, carcinoma ductal infiltrante como histología más frecuente en más del 90%, casi el 90% también de las pacientes estadio 1 y de subtipo molecular luminal A en casi un 93%. La radioterapia intraoperatoria, hasta la fecha hemos estudiado 52 pacientes con una mediana de seguimiento de 23 meses, una mediana de edad de 63 años, el carcinoma ductal infiltrante también como histología más frecuente, el 100% de nuestros pacientes engloban el estadio 1 y en más del 92% consisten también en luminal A. La técnica intraoperatoria siempre la decidimos previamente a la cirugía y esta se lleva a cabo en un comité multidisciplinar en el que evaluamos las características tumorales y de la paciente y decidimos si es apta y candidata, si forma parte de ese grupo adecuado del que anteriormente hablábamos para poder ofrecerle una irradiación parcial. Si coincidimos todos los del equipo multidisciplinar en el que es así, la paciente va a la cirugía conservadora, que recordad que es únicamente la extirpación del tumor, y una vez tienen el tumor extirpado, les aplicamos el tratamiento de radioterapia, por ejemplo, con la intraoperatoria en el mismo acto quirúrgico o con los catéteres que les podemos implementar en la cavidad quirúrgica y la muestra del tumor se envía a anatomía patológica. Allí evalúan los factores pronósticos y las características y si estos son favorables, esta paciente ya habría recibido todo el tratamiento radioterápico. Sería un tratamiento exclusivo. Si por el contrario encontrásemos algún factor desfavorable o que empeora un poquitín el pronóstico, este tratamiento que les hemos ofrecido hasta el momento sería un boost, que también quiere decir sobreimpresión, una sobredosis de la región en la que estuvo el tumor, pero que debería acompañarse de una irradiación de haz externo del resto de la glándula mamaria. Por el contrario, en el procedimiento posoperatorio, la paciente ya llegaría a nuestra unidad intervenida quirúrgicamente, le realizaríamos un TAC para ver cuál es la región en la que estaba el tumor. A través de una ecografía podríamos diseñar cuál es la zona que nosotros queremos realizar nuestro implante, iríamos colocando los catéteres y finalmente decidiríamos la cantidad de dosis y el fraccionamiento para que consiguiésemos una cobertura completa del volumen diseñado y que queremos tratar. Los resultados, en términos de toxicidad, que los evaluamos mediante las escalas de la RTOG y de la EORTC, son de fibrosis, que quiere decir un poquitín más de endurecimiento de la región que hemos tratado. En la radioterapia intraoperatoria podemos encontrar un poco más de incidencia de seroma, que es acumulación de líquido en la cavidad quirúrgica, pero en muy pocos casos han precisado un drenaje. En braquiterapia podemos encontrar cambios de coloración muy pequeños, tanto en la entrada como en la salida de los tubos plásticos y muy poco frecuente el hallar telangiectasias, pequeñas arañitas vasculares. Decir que esta toxicidad se evalúa desde el grado 1 hasta el grado 4 y que en toda nuestra serie todas las pacientes han tenido entre un grado 1, grado 2 o sin toxicidad, pero nunca hemos encontrado ningún grado 3 ni ningún grado 4. Cuando hemos realizado el análisis estadístico a los 5 años, hemos encontrado que nuestros pacientes presentan un control local de prácticamente el 99% y el resto de parámetros de supervivencia superan el 95%. En radioterapia intraoperatoria, como tienen menos años de seguimiento, a los 2 años el control local es de un 100% y la supervivencia global ronda el 99%. A modo de conclusión y de mensajes que me gustaría que os llevaseis a casa, podemos realizar una desintensificación y realizar, por tanto, una irradiación parcial de forma segura y eficaz. La irradiación parcial, que es un nuevo paradigma del cambio, es una técnica precisa que ofrece un gran beneficio a las pacientes con un bajo índice de recaídas, como habéis visto, y también con una baja toxicidad, y que además nos permite realizar una personalización también en el campo de la oncología radioterápica, ofreciendo a nuestras pacientes los mejores resultados terapéuticos con la mínima toxicidad, máxima seguridad y además comodidad y calidad de vida, con lo cual podríamos hablar de una radioterapia adaptada al riesgo. Y por último, una sistematización individualizada del tratamiento más óptimo en función de cuáles son las características de la paciente y del tumor que presenta. Va a ser una selección minuciosa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a usted, doctora Laplana. Y pasamos a las preguntas del chat.
Nos preguntan si una paciente puede decidir acceder a los test, doctora Vidal. En principio, no. En principio es el oncólogo que ve a la paciente quien decide si las características del tumor, digamos, cumplen los requisitos. Pero sí que es cierto que cada vez los requisitos son mucho más amplios para tumores luminales y que, por ejemplo, pacientes que son vistas de forma privada en la mutua y que la mutua no les cubre, son derivadas al sistema público y si cumple los criterios se realiza la plataforma. Sin ningún problema. Gracias. Decir que la doctora Vidal nos ha tenido que dejar y se disculpa, pero sí que nos preguntaba una participante del chat si hay investigaciones o avances en los tratamientos con la intención de reducir la alopecia o de no provocarla. No sé quién me puede contestar esta pregunta. Sí, los tratamientos biológicos, la inmunoterapia, son terapias que no causan alopecia y esta es la línea principal de investigación y de nuevas terapias que estamos teniendo. Dentro de la quimioterapia hay algunas que causan alopecia y otras que no. Y luego, en base a esto, teniendo en cuenta criterios de eficacia de este riesgo de alopecia y otros efectos secundarios y preferencias para el paciente, podemos individualizar. Bien, o sea que es esperanzador, ¿no? Porque cada vez vamos más hacia nuevas terapias que no van a causar alopecia. Pero la quimioterapia va a estar allí una buena temporada, unos cuantos años. Es decir, sigue siendo un tratamiento muy bueno. Siempre hablamos de lo nuevo, pero la quimioterapia, cuando está indicada, realmente es un tratamiento que sigue siendo un pilar importante. Otra de las preguntas que nos han lanzado en el chat es que en el caso del cáncer de mama en hombres, que la incidencia ya sabemos que es muy bajita, pero que existe, si también las alternativas a los tratamientos son tantas como las que hemos mostrado aquí. Sí, los tratamos con los mismos criterios en base a los biomarcadores. Si hay que hacer una plataforma genómica de las que ha hablado la doctora Vidal, pues la podemos hacer igual. Siempre hablamos de evidencia, pero lo que hacemos es extrapolar los datos que hay en mujeres a los varones. Y luego también hay ensayos que empiezan a no restringir inclusión a si es varón o no. En el campo de la radioterapia sí que variaría un poquitín, porque la irradiación parcial no la podríamos ofrecer simplemente por una cantidad de glándula mamaria. Necesitamos espacio para poder realizar. Sería en ese aspecto lo nuestro no. Y por último, había otra pregunta hacia la biopsia líquida. Nos preguntaban si se puede hacer en cualquier fase de la enfermedad o solo en el momento del diagnóstico. No le escuchamos, doctor Sebane. No, precisamente esto es una de las grandes ventajas que tiene la biopsia líquida y es la posibilidad de obtener muestras cada cierto tiempo. Se puede hacer si es a través de la sangre, pues simplemente es una analítica de sangre, se obtiene unos mililitros de sangre y se puede hacer el análisis. De esta manera conseguimos una de las cosas que es más importante, que es caracterizar cómo va cambiando el tumor con el tiempo y de manera que podemos ajustar el tratamiento a esos cambios para que el tratamiento sea más efectivo. Sobre todo en procesos metastáticos donde puede ser que la lesión metastática sea diferente, bueno, podemos a través del análisis de la sangre, a través de la biopsia líquida, saber cómo ha cambiado y ajustar el tratamiento. Lo que yo comentaba con el proyecto que ha sido financiado por la Asociación Española contra el Cáncer es que en el caso de tener metástasis cerebral, el análisis de sangre pues tiene muchas limitaciones y en ese caso se tendría que hacer líquido cefalorraquídeo, que es evidente que es más invasivo y, por tanto, hay que limitar un poquito la obtención de la muestra, pero se puede hacer análisis longitudinales. Pues muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat y la verdad que ha sido muy gratificante escucharles, ¿no? Porque creo que todas las ponencias han sido de gran interés y que nos han permitido hacer una idea de cómo está avanzando la ciencia, lo que queda por avanzar, lo importante que es seguir investigando, ¿no? Y mirar el futuro con un poquito de esperanza, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿Alguna cosa, Sebane? Bueno, simplemente que quisiera agradecer esta oportunidad de presentar nuestro trabajo. Nosotros nos sentimos muy agradecidos al esfuerzo de mucha gente que está apoyando a la asociación para hacer la investigación, que nosotros nos permite seguir adelante y, por tanto, quisiera acabar con este mensaje de gratitud hacia todos los que están apoyando
esta fantástica asociación. Gracias. Pues damos por terminado el primer webinar de este ciclo. Disculpa, pero quizá lo he comentado en otros foros, pero muy importante en esta época, ¿no?, del COVID, de mantener la alerta, de hacer las mamografías que tocan, de hacer los controles, de que los hospitales estamos preparados. A lo mejor, si la cosa sigue empeorando, pues habrá que restringir un poco, pero de momento hay que seguir acudiendo si hay síntomas, si hay mamografías. Totalmente. Es importantísimo no olvidarse, ¿no?, a pesar de los tiempos que corren, de seguir los controles. Eso es esencial, sí, sí. Doctora Vidal, siempre la confundo. Doctora Laplana, ¿alguna cosa quería decirme? No, totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues ahora sí, damos las gracias a los ponentes, a los participantes y damos por cerrado este primer webinar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.